Shalom y bendiciones, amados hermanos. Que el Hakadosh Baruj Hu, el Todopoderoso, les guarde. Qué bendición poder estar con ustedes en esta noche, trayendo la Dabar de Yahweh, la Besorá de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Déjeme decirle, mi amado hermano, que es una gran bendición estar con ustedes aquí en esta noche. Para mí es una grande bendición, mis amados hermanos. Que el Hakadosh Baruj Hu les guarde, que el Hakadosh Baruj Hu les bendiga, mis amados hermanos. Qué bendición poder estar una vez más en este lugar con un solo propósito: de traer la palabra del Eterno, de exaltar y de glorificar su santo y poderoso nombre. Amén, mis amados hermanos. Así que yo los invito en esta noche, mis amados hermanos, a que cerremos nuestros ojos. Amén, mis amados hermanos, y que dirijamos una tefilá a nuestro Abba Kadosh y saludamos a todas las hermanas, los hermanos que se van añadiendo en esta hora. Shalom y bendiciones para todos. Es un privilegio realmente estar aquí, mis amados hermanos, en esta noche. Vamos a hacer una tefilá y así ponemos delante de la presencia de nuestro Abba Kadosh. Amén. Traemos delante de la presencia de nuestro Abba Kadosh esta transmisión. Amén, mis amados hermanos. Vamos a hacer tefilá. Aleluya. Abba Kadosh, en el nombre de Yahshua, nuestro Mashiach, hoy venimos delante de tu santa y poderosa presencia a darte toda la kabod, a darte toda la jalel, a darte a ti todo lo que tú te mereces, toda la exaltación, porque tu palabra dice que el que se quiera gloriar, que se gloríe en el madero. Y hoy, bendito Abba Kadosh, en eso nos gloriamos, en el madero, en lo que tú haces por nosotros, así como tú nos bendices, como tú nos ayudas, bendito Abba Kadosh. Qué hermoso es estar en tu presencia, qué privilegio es estar aquí en tu presencia. Porque tu palabra dice que donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Eso lo dice tu palabra, Don Yahshua HaMashiach. Y hoy te damos a ti toda Rabá, toda la exaltación a ti, Abba Kadosh. Toda Rabá, muchas gracias, Padre, porque tú estás con nosotros, porque tú nos ayudas a seguir adelante, porque sin tu presencia es imposible seguir adelante. Así como lo dijo Moshe Rabenu, si tú no vas conmigo, yo no puedo seguir. Aleluya. Hoy te pedimos en esta noche, bendito Abba Kadosh, en el nombre poderoso de Yahshua, nuestro Mashiach, que seas tú glorificándote por medio de esta enseñanza, que seas tú moviéndote por medio de esta enseñanza, que tu Ruach HaKodesh nos llene cada día más, porque cada día tenemos algo que aprender. Aleluya. Cada día tenemos algo que aprender, aleluya. Bendito eres, Yahweh Sebaot. Por medio de tu Hijo amado, Yahshua HaMashiach, te damos muchas gracias por esta noche que nos regalas. Y hoy te pedimos que tomes tú el control de este servicio. Toma tú el control de este servicio, Abba Kadosh. Que sea tu presencia instruyéndonos, que sea tu presencia instruyéndonos. Que no seamos nosotros hablando, sino que seas tú hablando, bendito Abba Kadosh, por medio de tu presencia, por medio de tu Ruach HaKodesh, que seas tú hablando, bendito Abba Kadosh. Y hoy te damos toda la Abba, muchas gracias, Abino Malkenu, por lo que haces con nosotros. Gracias porque tú nos ayudas cada día. Cada día tú nos ayudas, Padre Celestial, porque solamente tú eres bueno, porque solamente tú eres Kadosh, y delante de ti no hay nadie. Tú eres el gran yo soy, el Todopoderoso. Aleluya, bendito Abba. A ti sea la kabod y a ti sea la alabanza, por siempre y para siempre. Aleluya, bendito Abba. Aleluya, Padre Celestial. Toma el control de este servicio. Toma el control de este servicio en esta noche. Padre, quita todo impedimento. Todo lo que no sea tuyo, Padre, échalo fuera, por el poder de tu santa y poderosa palabra. Y hoy estamos aquí, bendito Padre Celestial, para que tú seas
bendiciendo a cada uno de los hermanos que están aquí hoy presentes, Abacados. Gracias por la vida de mis hermanos, Padre. Gracias, Padre Celestial. En el poderoso nombre de Yeshua, nuestro Mashiach. Amén, amén y amén. Qué bendición, mis amados hermanos. Es para mí estar en esta noche con ustedes. Hoy tenemos una hermosa enseñanza y esta enseñanza tiene por nombre ¿quiénes son? ¿Qué representa la higuera? ¿Qué representa la higuera, mi amado hermano? ¿Qué representa la higuera según Matityahu, capítulo 21, del verso 18 al 19? Vamos a estar estudiando esto. Déjeme decirle que estos estudios de los jueves son estudios de Torah, estudios de las raíces hebreas de nuestro Yahweh Sebaot, y pues que el eterno Yahweh sea ayudándonos y sea instruyéndonos hoy por medio de este estudio. Amén, mis amados hermanos. Entonces, empezamos. Amén, mis amados hermanos. El Mashiach Yeshua y el castigo de la higuera. ¿Qué representan los higos? ¿Y a quién representa el árbol de higos, la higuera? ¿A quién representa el árbol de higos, la higuera? La enseñanza, mis amados hermanos, simbólica y típica y figurativa del Adabar de Yahweh es una fuente ilimitada de enseñanzas para aquellos que meditan de día y de noche. ¿Qué dice la palabra? Para aquellos que meditan de día y de noche, entre muchas, una de ellas es cuando el Mashiach Yahshua maldice la higuera. Este es un tema que los detractores dentro y fuera de la emuná de Yeshua lo usan como pretexto para decir que no valida como Mashiach. Por ser cruel con la naturaleza e ir con la Torah, muchos de los que no creen en el Mashiach toman esta escritura para hacerle creer a las personas que Yeshua no es el Mashiach. Toman esta escritura, los que no creen en el Mashiach, para engañar a las personas, porque por ahí andan muchas personas engañando a las personas y haciéndoles creer que Yeshua no es el Mashiach. Pero la sabiduría de la Torah, lo que nos muestra la Torah, es más hermoso que los rubíes. Pero incluso los tesoros escondidos de la casa no satisfacen a quien siempre anda en busca de cualquier otra cosa o otro tema. Todo es vanidad de vanidades. Hay personas que andan torciendo las escrituras y que andan enseñando mandamientos de hombres como si fueran misbot del mismo Yahweh Sebaot, la cual no es así. Todo es vanidad de vanidades. Y si el corazón está dispuesto y ocupado sobre cualquier cosa debajo del sol, pero hay uno por encima del sol, que es el verdadero objetivo y fuente de un regocijo y delicia interminable de aquel en quien se encuentran todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Yeshua, nuestro Mashiach, es aquel que tiene la llave de David, y él es el quien abre y ninguno cierra, y él es quien cierra y ninguno abre. Eso está en el libro de las revelaciones de Yeshua, en el capítulo 3, en el verso 7. Él mismo, mis amados hermanos, entrega a sus siervos las llaves
del conocimiento, que es por medio del Ruach HaKodesh, para que no se aleje demasiado en la divagación de su imaginación o en la de otros. Para eso está el Ruach HaKodesh. Y es que hay muchos que se dejan llevar por rabinos o por moré, influenciados por temas completamente que están fuera del contexto de la Tanaj, y que aún no saben ni la mitad de la historia descrita en el libro sagrado, mis amados hermanos. Y Yahshua, como sabemos, él siempre usaba parábolas, palabras ilustradas, para comunicar un mensaje con mucha profundidad a los que le escuchaban a él. Muchas de esas parábolas, mis amados hermanos, tenían que ver con la restauración del reino. Muchas de esas parábolas de las que predicaba nuestro Adón Yahshua HaMashiach tenía que ver con la restauración del reino, de la condición o con la condición del ser humano, por su emuná, con el fin de los tiempos. Siempre que nuestro Adón Yahshua HaMashiach hablaba en parábolas, usaba cosas o usaba objetos cotidianos y de la naturaleza de aquella época, tales como la vid, como las monedas, como la levadura, como el matzá, que es el pan, como el aceite, como la zarza, y en este caso la higuera. Y nada, mis amados hermanos, de lo que Yahshua dijo o enseñó, se lo sacó de la manga, mi amado hermano. Sino que siempre Yahshua HaMashiach, cuando él citaba algo y cuando él decía una parábola, estaba citando la Torá y estaba citando los Nevi'im. Somos nosotros que hemos estado desconectados de un gran porcentaje del entendimiento. Por tanto, debemos ser diligentes en comprender una gran parte de lo escrito en todas las Kadosh escrituras, en toda la escritura sagrada, desde la perspectiva ibrí, desde la perspectiva hebrea. Y es así como en este estudio que hoy vamos a tomar, nos dispondremos a responder con detalle a qué simbolismo y a quién se refiere la higuera cuando Yahshua salió de Jerusalén con sus talmidín, dictaminando en contra de ella por no tener frutos. Hoy vamos a profundizar qué es lo que dice el Tanaj al respecto a la higuera. Muchos de nosotros nos hemos preguntado, pero cuando Mashiach Yahshua dirigió estas palabras, ¿a quién se refería o a quién le estaba hablando? Así como de algunas fuentes externas para así comprender este tema profético, porque todas las parábolas que decía nuestro Adón Yahshua HaMashiach eran proféticas. Y es importante para el transitar del derech, de nuestro camino y de nuestra emuná. Y mira lo que dice la palabra del Eterno en el libro de Matillahu, en el capítulo 21, en el verso 18 al 19, dice lo siguiente: por la mañana, volviendo a la ciudad, él tuvo hambre, y viendo un eitz es un árbol de higos cerca del camino, se acercó, pero no halló nada en ella sino hojas solamente, y le dijo: nunca más brote de ti fruto. Y al instante la higuera se secó. Pero ¿por qué Yahshua haría una tal declaración a una higuera solo porque no había fruto en ello? ¿Por qué el Adón Yahshua HaMashiach hizo una declaración así, si tan solamente era un árbol, si tan solamente era una higuera? ¿A qué se refería nuestro Adón Yahshua HaMashiach? De hecho, el libro de Mordecai, el libro de Marcos, leemos la razón natural de esta falta de fruta. Vamos a leer en el libro de Mordecai, en el libro de Marcos, en el capítulo 11,
del verso 11 al 14, dice lo siguiente: y al día siguiente, cuando venía de Bet-Anjá, desde Betania, de Bet-Anjá, él tuvo hambre, y viendo un árbol o una higuera, un árbol de higos a lo lejos, teniendo hojas, vino para ver si podía encontrar algo en él. Y cuando se acercó no encontró nada más que hojas, porque el tiempo de higos no había llegado. Y Yeshua respondió y le dijo: ningún hombre comerá de ti después de esto, leolam baet. Y sus talmidim lo oyeron. Y ahora, mis amados hermanos, con esto en mente, vamos a decir primeramente que Yeshua no violó las instrucciones con respecto a los árboles frutales que están descritas en la Torá, cuando hizo la declaración en contra de la higuera. Él nunca quebrantó la Torá, al contrario, él fue el único que la pudo cumplir al pie de la letra. Dice en el libro de Devarim, capítulo 20, en el verso 20, dice: cuando al hacer la guerra contra un pueblo para capturarlo, ustedes pongan asedio por mucho tiempo, no debes destruir sus árboles, cortándolos con un hacha. Puedes comer de ellos, pero no debes cortarlos, porque los árboles no son humanos para huir de ti hacia la ciudad sitiada. Solamente puedes destruir árboles que tú sepas que no producen alimento. Puedes cortarlos para construir obras de asedio contra la ciudad, que esté haciéndote la guerra hasta que quede reducida. Eso está escrito en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 20, en el verso 20. Amén. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Elisha? Por el ruaj de la profecía vemos lo que dice el verso 19 de Melejim Bet, Primera de Reyes, capítulo 3, verso 1, dice lo siguiente: ustedes conquistarán toda ciudad fortificada y toda ciudad importante. Derribarán todos los árboles buenos y cegarán todos los manantiales de agua y arruinarán con piedras todo campo fértil. ¿Leyeron bien lo que dice la palabra? Como vemos en todo el contexto, Israel está en medio de una batalla con Moab, y el ruaj de profecía de parte de Yahweh viene sobre Elisha y les ordena a los soldados hebreos que derribaran, que cortaran, que talaran todos los árboles buenos. Entonces vemos aquí y encontramos a un nabí, a un profeta ordenado en medio de una batalla cortar los árboles frutales. ¿Y qué está escrito en la Torá, mis amados hermanos, acerca de los árboles buenos? Dice la Torá: cuando al hacer la guerra contra un pueblo no destruirás sus árboles, metiendo hacha en ellos, porque de ellos podrás comer. En otras palabras, no cortarás los árboles frutales. Y aquí encontramos a Elisha, por el ruaj HaKodesh, por el ruaj de Yahweh, de la profecía, operando y dando una orden: que corten los árboles buenos. En el libro de Devarim, en el capítulo 20, en el verso 19, dice lo siguiente: a pesar de que se afirma, aunque ha sido dicho, no destruirá sus árboles frutales, aquí dice Hashem Yahweh, lo permitió porque era una nación insignificante delante de él. Y la escritura declara en Devarim 23:7: no procurarás su shalom ni su bien. Estos son los árboles buenos dentro de ellos. Por tal razón, mis amados hermanos, tenemos que el incidente de la higuera, Yeshua tuvo un propósito al hacer la declaración en contra del árbol de higos, la cual era una profecía.
Y consecuentemente, a él no se le puede evaluar a la luz de otra dimensión que la misma del Naví, del profeta Elisha. Entonces reconocer que Elisha como profeta tuvo el derecho de hacer uso de este principio de interpretación, y que Yeshua, siendo también un profeta, él también lo tenía. Ahora, mis amados hermanos, ¿cuándo ocurre el incidente de la higuera? ¿Cuándo fue la respuesta que Yeshua le da a Kefas? Cuando éste llama la atención que se había sacado desde su raíz la higuera. Por contexto inmediato, mis amados hermanos, vemos que Yeshua relaciona este suceso con el aspecto implicándolo con la emuná de sus talmidín, ya que más adelante Marcos nos dice, en Marcos, en el capítulo 11, de los versos 22 al 24, y Yeshua respondiendo les dijo: tengan emuná, tengan fe en Yahweh. Por lo tanto, yo les digo, las cosas que ustedes deseen, cuando hagan tefilá, crean que las reciben y las tendrán. Y mis amados hermanos, la respuesta fue: tengan emuná en Yahweh, o tengan confianza en Yahweh. Como sabemos, los que estamos empezando, o los que están empezando en las raíces hebreas, sabemos que viene de la raíz emun, que quiere decir mantenerse firme, mantenerse confiado. En otras palabras, Yeshua está usando el mismo recurso que usaron los neviín, que usaron los profetas, que pasando por alto una misbah de la Torá, con tal de restaurar la absoluta confianza de Yahweh, de aquellos que estaban allí rodeándole, algo que los principales y corruptos de Jerusalén no tenían, y estaban produciendo un mal fruto y contaminando la tierra o haciéndola inútil. Ese árbol no era un árbol frutal bueno, el cual Yeshua dijo la palabra. Pero ¿acaso no dice el pasaje que tenía hojas? ¿No dice el pasaje que tenía hojas? Pero no era tiempo de higos. Entonces la pregunta es: ¿qué era lo que tenía? ¿Solamente hojas? Y tiempo de saber cuándo una higuera es buena. Tiempo de saber cuándo una higuera es buena. Una implicación importante de esta parábola es que este evento tuvo un lugar en Aviv o en Nisan, unos días antes de Pesaj, que generalmente cae a fines de marzo o a principios de abril para las fechas de Pesaj. En la estación del año en que ocurrió este evento, una higuera tiene que lucía frondosa y con muchas hojas, muy verdes. Además de hojas, tenía unas brevas y unos higos muy pequeños, los higos no comestibles. Las brevas también serían visibles y los precursores de los higos comestibles. ¿Sí me hago entender? Que vendrían alrededor de las 6 semanas posteriores. Pero debido a que Yeshua no encontró siquiera estos higos, fue que la maldijo. Dicho de otra manera, mis amados hermanos, la higuera comienza a dar su fruto en el invierno. Ella se queda sin hojas, pero cuando ya está saliendo del invierno y entrando en la primavera, en el mes de Aviv, ella comienza a brotar hojas. Y en el copito de la higuera, en la parte de arriba, cuando ella va a dar frutos, echa unos pequeños higuitos llamados brevas, que es lo que dice: si este será un árbol bueno, en otras palabras,
si será un árbol bueno o malo, entonces tenemos que para el tiempo de Pesaj, la higuera echa hojas. Lo que determina si un árbol frutal es bueno es que si tiene estas brevas, si no, entonces es una higuera macho estéril. Eso es lo que determina si verdaderamente la higuera era buena o mala. Esta higuera no tenía esas brevas, sino tenía solamente hojas. Tenemos que hablar de esto para ir entendiendo a qué se refería Yahshua cuando le estaba hablando a la higuera. Vamos a leer sobre este particular. La higuera es un árbol que aparece desde Bereshit en el Gan Edén. La higuera. Bereshit 3:7 dice lo siguiente: entonces se le abrieron los ojos a los dos y percibieron que estaban desnudos, así que cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Y se hicieron qué, mis amados hermanos? Delantales. Debido a que las hojas de higuera no podían cubrir el pecado de Adamá y de Java, aquí vemos en el libro de Revelaciones, en el capítulo 3:18, dice lo siguiente: por tanto yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Eso está en el libro de Revelaciones. Entonces, en el Gan Edén, con las hojas de los higos, como no podían cubrir el pecado, entonces el Adón Yahweh, nuestro abacados, le puso pieles para así poder perdonar el pecado de ellos, pero ellos tuvieron que salir del Gan Edén y no pudieron entrar más por causa del pecado. Solo con nuestro Adón Yahshua HaMashiach podemos limpiar nuestras ropas. Cualquiera que quiera cubrirse, limpiarse o autojustificarse con una religión y sin el Cordero de Yahweh, esa persona va a permanecer desnuda ante el abacados. ¿Se escuchó muy bien? Eso es importante. Por más que una persona se quiera justificar con cualquier doctrina, con cualquier religión, si no está el Cordero, esa persona va a permanecer desnuda. Y el simbolismo representado por la higuera y los higos vuelven a aparecer en el Tanaj, en la Tanaj, en otras ocasiones, pero con otras connotaciones y significados distintos. ¿Y significados qué? Distintos a los que les hemos presentado. Por ejemplo, en el libro de Shofín, en el libro de los jueces, aparecen varios árboles. Aparece la vid, aparece un olivo, aparece una zarza y también aparece entre ellos una higuera, a la cual se le pide que reine sobre los otros árboles. Y es así como los árboles en las Kadosh que tuvieron, en las Kadosh escrituras, representan personas o grupos de personas. Eso es lo que representan, personas o grupos de personas. Eso fue lo que pasó con el ciego cuando Yahshua le dio la vista y puso lodo y saliva sobre él y le dijo: ¿qué ves? Veo personas como si fueran árboles. Lo primero que vio aquel ciego fueron personas, pero como si fueran árboles. Los árboles en la Torá representan a personas o a un grupo de personas, porque Yahshua HaMashiach siempre usaba esto, pero se estaba refiriéndole a las personas. Y en el libro de Shofín, en el capítulo 9, en el verso 10 dice: entonces los árboles dijeron a la higuera: ven tú, reina sobre nosotros. Y en este capítulo, Abimelech, hijo de Gedeón,
que asesina a sus 70 hermanos, se autoproclama como rey. Y Jotán, de los hijos de Gedeón, el único sobreviviente de sus hermanos, relata esta parábola acusando a Abimelech de sus actos y lo juzga. En esta parábola aparecen otros árboles a los que se les pide que gobiernen sobre otros árboles. Aquí, cuando en el libro de Shofim está apareciendo, cuando dice: entonces los árboles dijeron a la higuera, ven tú y reina sobre nosotros, se está refiriendo a las personas, se está refiriendo a lo que acabamos de leer. Y la palabra ilustrada no concluye sobre qué árbol terminó reinando esa palabra, sobre qué árbol terminó reinando, pero sí es un antecedente importante a considerar, puesto que nos indica que también la higuera simboliza o representa una figura de gobierno o liderazgo sobre Israel. Y posteriormente Yahweh también habla nuevamente a través de los Naví, a través de los profetas, sobre la higuera y su representación. Yirmeyahu, el profeta Jeremías, por ejemplo, compara el reino de Israel y el reino de Yahudá como una vid y como una higuera. Vamos a leer Yirmeyahu, porque es necesario que leamos la Torah. Yirmeyah, capítulo 8, del 5 al 8 dice: ¿por qué es rebelde este pueblo, Jerusalén? Con persistente rebeldía se aferran al engaño, rehúsan volver. Presten atención y escuchen. No hablan con honradez, nadie lamenta su maldad. Y dice: ¿qué he hecho? Y ellos dicen, ¿qué he hecho? Todos persisten en su rumbo extraviado, como caballos que se avanzan en la batalla. Hasta la cigüeña en el cielo conoce sus épocas. La tórtola, la golondrina y la grulla guardan el tiempo de su migración, pero mi pueblo no le hace caso a la Torá de Yahweh. ¿Cómo pueden ustedes decir, nosotros somos sabios y poseemos la Torá de Yahweh? Ciertamente en vano ha trabajado la pluma, en vano los escribas, y los sabios quedarán avergonzados. Se llenarán de terror y los apresarán. Miren, ellos rechazan la palabra de Yahweh, así que su sabiduría queda en nada. Y ciertamente daré a otros sus esposas y sus campos a quienes los conquisten. Porque desde el menor hasta el mayor son todos codiciosos de ganancias. Sacerdote y profeta por igual, todos actúan falsamente. Ofrecen curación fácil para las heridas de mi pobre pueblo, diciendo: todo está bien, cuando no todo está bien, cuando nada está bien. Han actuado vergonzosamente, han hecho cosas aborrecibles, sin embargo, no les da vergüenza, no se les puede hacer sonrojarse. Ciertamente caerán, entre los que caigan en el tiempo de su castigo, tropezarán. Ha dicho Yahweh: acabaré con ellos, declara Yahweh. No queda uvas en la vid, ni higos en la higuera. Todas las hojas se marchitaron, lo que les he dado pasará de ellos. A diferencia de la palabra ilustrada de Yotam, este pasuk del libro del Naví Yirmeyahu es un reproche contra ambas casas, debido a que su continua rebeldía, porque mire aquí cómo los está comparando. Ya en el último capítulo, en el 8, Yahweh dice: acabaré con ellos, declara Yahweh. No quedan uvas en la vid,
No quedan higos en la higuera. Todas las hojas se marchitaron. Lo que les he dado pasará de ellos. Y esto lo que les pasó a ellos fue por la transgresión y por la rebeldía contra la Torá. Lo que resulta importante es que se nos aclara a quién representa la vid y a quién es la higuera. La vid simboliza el liderazgo de la casa de Israel, Efraín, mientras que la higuera simboliza el liderazgo de la casa de Yahudá. La higuera representa a la nación de Yahudá. Esto queda confirmado como lo muestra Yirmeyahu en el capítulo 24. El Naví fue al Bet Hamishdash. El Naví fue a donde? Al Bet Hamishdash, al templo o al Mishkan, y encontró allí 2 cestas de higos, una con higos muy buenos y otra con higos muy malos, representando 2 tipos de personas diferentes. Cada cual habían traído las primicias de sus higos a Yahweh, como la Torá lo estipula en Devarim, en el capítulo 26. Y cuando estas personas trajeron cestas de fruta de Yahweh, tenían que orar por la verajá o por la bendición del Abacados sobre ellos. Yirmeyahu 24, 1 al 10 lo pueden leer porque es demasiado largo y no me quiero extender tanto. Pueden leerlo en el libro de Yirmeyahu, Jeremías, capítulo 24, del 1 al 10, lo que nos sigue hablando acerca de las higueras, de la higuera. Y estos primeros frutos representan los corazones de los Yahudí. Algunos estaban bien y algunos estaban mal. ¿Qué representa? Los higos buenos y los higos malos representan los corazones de los que estaban bien y de los que estaban mal. Y es lo mismo que se aplica para estos tiempos. Muchos vienen a buscar a Yahweh. Muchos vienen a buscar la presencia del Hakadosh Baruj Hu, pero hay muchos que son higos buenos y hay muchos que son higos malos. Y es difícil entender cómo alguien podría llevar una cesta de fruta podrida a Yahweh. Cómo les cabía en su corazón y cómo les cabía en su mente, cómo no tenían vergüenza de traer delante de la presencia del Abacados en el Beit Hamishdash, en el Mishkan, en una cesta, higos podridos delante de Yahweh, y todavía esperar que el Abacados les bendijera. Eso es tremendo, ¿verdad? Eso está escrito, lo acabamos de leer en el libro de Devarim. ¿Cómo es posible que las personas quieran ser bendecidas cuando todavía los frutos malos representan los buenos, las personas buenas, y los malos, las personas malas? ¿Cómo quieren recibir bendición o verajá del Abacados cuando no han cambiado su forma de ser? Y sin embargo ellos querían ser bendecidos y traían esta ofrenda de higos podridos, lo traían delante de Yahweh. Pero ciertamente esto es lo que pasó. Sin embargo, este pasaje es sumamente importante, porque entonces vemos que Yahweh le reveló a Yirmeyahu que el Naví o el profeta no duda que el gobierno de Yahudá, puesto que habla del reinado de Yeconyahu, de Jeconías, es una higuera cuyo pueblo son sus frutos como higos, pero que había 2 tipos de Yahudín, que hay higos malos en una cesta e higos buenos en otra cesta. Yahweh le dijo al profeta que los que se negaron a someterse bajo el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, según el juicio de la Torá, eran higos malos. Por otro lado, los que se sometían a Babilonia
y a la cautividad como Daniel o como Daniel eran higos buenos. De los higos buenos tendrá Rajamín de ellos. Será un remanente que pasarán un periodo de prueba, pero, dice, pero, mis amados hermanos, ese pero es una palabra de aliento y de esperanza para muchos. Bendito sea su santo y poderoso nombre. Te alabamos y te bendecimos. Pero siendo que después de esta prueba serían, mis amados hermanos, los que volverán de la cautividad de Babilonia, ¿a dónde? De Jerusalén. Son los que volverán de la cautividad de Babilonia a Jerusalén. Y así pasa con todos nosotros. Si usted y yo somos hijos buenos, viviendo en Babilonia, viviendo en Egipto, viviendo en el mundo, entonces vamos a ir de nuevo a donde usted y yo pertenecemos. Vamos a ir de nuevo a la nueva Jerusalén. Si permanecemos como frutos buenos en esta tierra. De estos higos buenos podríamos señalar también a Yirmeyahu, siervo que siempre obedeció a la dabar de Yahweh y anduvo en sus caminos, pero no así de los Yahudí, higos malos y desobedientes como Sedequías, un higo malo del cual no se habla cosas positivas, sino que se afirma: los haré de un objeto de horror, un mal para todos los reinos de la tierra, una desgracia y un refrán, una mala palabra y una maldición en todos los lugares donde los desterre. Lo mismo pasó con Caín, lo mismo pasó con él. Y en la época de Yahshua, mis amados hermanos, había surgido el mismo problema. Una vez más había higos malos y también había higos buenos. Los higos malos se negaron a someterse a Roma. Los higos malos se negaron a someterse a Roma y los odiaban. Entre ellos los celotes, los cuales se levantaron en armas contra Roma, creyendo que era su derecho, según Yahweh, ser libres. La falta de discernimiento los hizo no entender el juicio de Yahweh sobre su nación, ni tampoco entendían que su rebelión contra Roma era una rebelión. De la misma manera, muchos de esos higos malos se rebelaron en contra de Yahshua. Y la higuera, así como los higos, son un símbolo de Israel, en este caso representado por Yahudá, la cual no estaba dando buenos frutos, y por eso Yahshua no quiso que se comiera jamás frutos de esa higuera, a menos que entendamos que Yahshua, como la dabar de Yahweh, discernió y estaba espiritualmente en una guerra contra la nación de Yahudá, quien se estaba oponiendo a él como enviado de Yahweh, dando como resultado falta de fruto. Teniendo en cuenta, mis amados hermanos, lo expuesto hasta este punto, reconsideremos nuevamente la parábola de la higuera. Marcos 11, del 12 al 14, dice lo siguiente: y al día siguiente, cuando venían de Betania, tuvo hambre, y viendo un árbol de higos a lo lejos, teniendo hojas, vino para ver si podía encontrar algo en él. Y cuando se acercó, no encontró nada más que hojas, porque el tiempo de higos no había llegado. Y Yahshua respondió y dijo: ningún hombre comerá de ti después de esto, Leolam Baed. Y sus talmidín lo oyeron. Y después, mis amados hermanos, si analizamos lo que sucedió después de este evento en Jerusalén, podremos tener una mayor amplitud del trasfondo.
Mordecai 11 del 15 al 17. Ya vamos a terminar, mis amados hermanos. Y vinieron a Jerusalén, y Yeshua entró al Beit Hamikdash y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el Beit Hamikdash, y arrojó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían palomas, y no permitía que ningún hombre llevara ningún recipiente a través del Beit Hamikdash, y enseñaba diciéndoles: ¿no está escrito que mi casa será llamada Beit Tefilá? Que mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Pero ustedes la han convertido en una guarida de ladrones. La respuesta es muy simple. El grupo que gobernaba sobre Israel, el cual era de los saduceos, los fariseos, y aún incluso los celotes, estaban totalmente corrompiendo. Todo estaba corrompido, corrupto en el Beit Hamikdash. Así como los frutos malos traían higos podridos delante de Yahweh, así estaban ellos. Estaban sirviendo en el Beit Hamikdash, pero permitieron que en el Beit Hamikdash, que sería llamado Beit Tefilá, hicieran negocio. Hicieran negocio, como lo acabamos de leer. ¿Por qué ustedes permiten cambistas? ¿Sabe qué fue lo que pasó ahí? Ahí permitieron que la moneda romana entrara a comerciar en el Beit Hamikdash. Permitieron que la casa de Yahweh, la Beit Tefilá, se contaminara con la moneda romana para que hicieran negocios en la casa de Yahweh. ¿Acaso no ha llamado mi casa Beit Tefilá? Casa de oración para todas las naciones. ¿Por qué la han convertido en una guarida de ladrones? ¿Por qué han hecho esto? Y en ese tiempo estaba gobernada, era por falsos Yahudí, no era por los verdaderos Yahudí, así como Natanael. No era por los verdaderos Yahudí, que eran los que guardaban la Torá de Yahweh, sino eran por estos fariseos, saduceos y celotes. Y ellos habían permitido contaminar la casa de oración. ¿Qué es lo que está pasando en estos tiempos? En estos tiempos está pasando lo mismo. Las que dicen ser ellos casas de oración, la han convertido en cueva de ladrones, permitiendo y pidiendo dinero en sus dichas llamadas casas de oración. Centros comerciales, muchas veces vemos en las iglesias, centros comerciales, restaurantes de comida, cuando la Torá dice que la casa de Yahweh solamente es Beit Tefilá, casa de oración, y muchos la han convertido en cueva de ladrones. Aún, ¿cuántos hermanos en Jerusalén no hacen negocio con las menorá, con los talit, cuando son las moedín, cuando son las celebraciones Kadosh? Hacen negocio y todo lo venden, cuando así no debería ser. Y muchos están haciendo esto en estos tiempos. Por eso Yeshua los echó. No porque estuvieran allí cambiando y vendiendo animales, sino porque era una cantera de ladrones y farsantes que vendían animales defectuosos para la adoración del Beit Hamikdash, el cual se suponía que también era un lugar para que gente de otras naciones, Goyín, fueran a adorar a Yahweh allí, a aquel lugar. Pero debido a la avaricia, la corrupción, la manipulación, el poder e incluso el racismo y desprecio con que trataban a los Goyín, porque a los Goyín los veían como nada, debido a la desviación de la correcta enseñanza de la Torá, con que era descarrilado el pueblo a transgredirla. Por lo tanto, en los 3 años que duró la predicación del Adón Yeshua HaMashiach,
nunca encontró fruto en esa higuera. Y es así como comprendemos por qué Yahshua constantemente discutía con ellos de Yahudá, que representaban a la higuera. Ellos eran los que representaban a la higuera en esos tiempos, sin frutos. Él se refería a los saduceos, a los fariseos, a los celotes y a todos aquellos que se ostentaban como líderes religiosos sobre Israel, pero que estaban corrompidos por la avaricia y estaban corrompidos por el poder. En el libro de Matillahu, en el Pasuk 23, en el Pasuquín 13, dice lo siguiente: pero hay de ustedes, Soferín y Perushim, hipócritas, porque cierran el Malchut Hashomaim, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que están entrando, tampoco, no los dejan entrar. Matillahu, capítulo 23, verso 27 al 28, dice lo siguiente: hay de ustedes, Shofrim y Perushim, hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también ustedes por fuera la verdad se muestran sadik, justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y sin Torah. Lo que quería decir Yahshua HaMashiach sobre la higuera es que se arrepintieran de sus transgresiones. Cuando les llamó sepulcros blanqueados, cuando le dice en Mateo 23 esto, quería que dejaran esa vida de apariencia externa. Eso les dijo Yahshua. Él quería que dejaran esa vida de apariencia externa. Sin embargo, estos líderes no quisieron escucharlo. Asimismo, en apariencia, estaban cubiertos con hojas de higuera. Ellos estaban solamente cubiertos con hojas de higuera, por lo tanto, ellos solamente tenían hojas. ¿Sí me estoy haciendo entender? Ellos solamente lo que tenían era hojas, mas no tenían frutos. Porque un árbol con hojas y sin frutos no es árbol. Un árbol, para que verdaderamente sea visible, lo que buscan de un árbol son los frutos, no las hojas. Son sus frutos. Y ellos no quisieron. Y asimismo, en apariencia estaban cubiertos. Por lo tanto, no encontró fruto en los líderes religiosos, declarando muy claramente contra ellos: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Porque solamente lo que estaban era cubiertos de hojas, pero no tenían frutos. Continuemos con la narración. Vamos a leer el libro de Mordecai, Marcos, capítulo 11, verso 20 al 22, dice: y en la mañana, cuando pasaban, vieron el árbol de higo seco desde las raíces, y Kefa, acordándose, le dijo: Rabí, mira, el árbol de higos que tú maldijiste se secó por completo. Ahora viene el liderazgo de Israel en ese entonces, la secta de los saduceos, de los Kohanim del Beit Hamikdash, que por cierto nos relatan, ni eran levitas, sino idumeos, que viene de Edom, que eran de otra tribu, que no eran levitas, sino que compraban el puesto de Cohen a Roma. Eso era lo que hacían en ese entonces. Como el que lideraba, la que mandaba en ese entonces, ellos estaban bajo el régimen de Roma. Entonces ellos hacían lo que les decía el emperador romano. Entonces ellos eran usurpadores, no eran levitas verdaderos, sino que le pagaban o que le compraban el puesto de Cohen a Roma y eran unos usurpadores. ¿Qué es lo que está pasando ahora en este momento? Muchos están siendo llamados como ministros, todos quieren ser
pastores, todos quieren ser evangelistas, pero lo que hacen es comprar un puesto por el hombre. Solamente son apariencias físicas delante de los hombres para que así los unjan y así pueden tener ministerios. Los que se hacen llamar profetas, los que se hacen llamar apóstoles, y los que las personas idolatran como profetas, como apóstoles, solamente lo que están haciendo es comprar un puesto, como lo hacían en los tiempos del Mashiach. Por eso el Mashiach Yahshua les dijo: ustedes que por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muerto. O sea, eran usurpadores, los cuales se enorgullecían de ser árboles aparentemente solamente con frutos. Ellos que eran árboles aparentemente con frutos, pero ellos no tenían frutos, pero que en realidad nunca daban frutos, solo hojas. Nunca daban frutos, lo único que daban eran hojas. Creían que en el Beit HaMikdash estaba la presencia de Elohim, del Yahweh Elohim, pero el Beit HaMikdash estaba desolado. Ahí no estaba la presencia de Yahshua. ¿Por qué creen ustedes, mis amados hermanos, que tuvo que venir el Mashiach? ¿Por qué creen ustedes que en las sinagogas de ellos no habían sanidades? ¿Y ellos qué hacían? Ellos leían la Torá cada Shabbat. Pero ¿por qué solamente cuando vino el Adón Yahshua HaMashiach fue que fueron liberados y fueron echados fuera los demonios, estos demonios de las personas, y había sanidades en las sinagogas de ellos? Y antes de que el Mashiach viniera nunca había visto tal manifestación de esta magnitud. ¿Por qué? Porque el Beit HaMikdash estaba desolado cuando estaban estas personas que le pagaban impuestos, lo que le pagaban el puesto, compraban el puesto al Cohen, el puesto de Cohen a Roma, para que les pusieran el título de Cohen en Roma. Y ese lugar solamente estaba abandonado porque ese lugar estaba totalmente corrompido. Solamente era algo externo, solamente estaba en el nombre, pero ahí no habitaba la presencia de Yahshua, la presencia de Ruach HaKodesh. Por eso es que cuando Yahshua HaMashiach entraba en el Beit HaMikdash, sucedían cosas grandes, sucedían cosas maravillosas, porque Él era el Beit HaMikdash. Él era la presencia divina de Yahweh. Por eso eran echados fuera los demonios. Y otro punto, mis amados hermanos, en el libro de Bereshit, en el capítulo 49, en el verso 10, otro punto a establecer es que estaba profetizando que el liderazgo de Yahudá sería quitado y sería dado al Mashiach. No será quitado el cetro de Yahudá ni el legislador de entre sus pies hasta que llegue Shiloh y sea suya la obediencia de sus pueblos. Así también ya estaba profetizado que la ciudad de Jerusalén sería desechada como el lugar donde el Abacadosh Yahweh moraba en el Beit HaMikdash. Vamos a leer Melechim Bet. En el capítulo 23, verso 24 al 27, dice lo siguiente: Yoshiyahu eliminó también a los que evocaban a los muertos y a los espiritistas, a los ídolos domésticos y a los fetiches, todos los ídolos detestables que se veían en la tierra de Yahudá y en Jerusalén. Así cumplió los términos de la Torá registrados en el rollo que el Cohen Yilkiyahu había hablado en la casa de Yahweh, y no hubo un rey antes de que él se volviera como él a Yahweh, con todo su corazón, con todo su ser y con todas sus fuerzas, conforme a toda la Torá de Moshe. Ni tampoco se levantó otro igual de él, y con todo eso Yahweh no desistió de su tremenda ira que se había descendido contra Yahudá por todas las cosas con que Manasés lo había provocado. Entonces dijo Yahweh: también eliminaré de mi presencia Yahudá
como eliminé a Israel. Desecharé a la ciudad de Jerusalén que escogí y a la casa donde había dicho que moraría mi nombre. Por tal razón, Yeshua también les dijo a los líderes, en Mateo 21 del 43 al 46 dice, por tanto les digo que en el Malhut de Yahweh, en el reino de Yahweh, será quitado de ustedes y será dado a gente que produzca los frutos de él, no solamente hojas. Aquí está hablando de las higueras que no producen frutos. Y el que caiga sobre esta piedra será quebrantado, pero sobre quien ella caiga le molerá polvo y será desmenuzado. Y es así como Yeshua habla sobre la higuera en dos parábolas importantes. Y la primera la encontramos en Lucas. Lucas 13, del 6 al 9, dice lo siguiente. Dijo también esta parábola. Un hombre tenía un árbol de higos plantado en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Entonces dijo al viñador, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en este árbol de higos y no lo hallo, y no hallo cortarlo. ¿Para qué inutilizar también la tierra? Y entonces, respondiendo él le dijo, Adón, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abandone. Y si da fruto, y si no, la cortarás después. Y lo interesante de esta parábola, mis amados hermanos, es que habla de un hombre que tenía un viñedo, es decir, un plantío de muchas vides, árboles de uva, pero por dentro de este plantío había una higuera. Esta higuera sola no puede ser Israel en virtud de expuesto. Además, si leemos y si lo comparamos con el libro de Yeshayahu en el capítulo 5 del 1 al 10, ustedes lo pueden leer en su casa, lo pueden leer ahí. Creo que, mis amados hermanos, por hoy ya llegamos al final de este estudio, porque es bastante extendido, y el próximo jueves, con la ayuda del Eterno, seguiremos dando la segunda parte de este hermoso estudio. Amén, mis amados hermanos. Entonces, ya para terminar, habíamos dicho a los que van a tomar la cena de Pesaj, ahorita el 14 de abril o el 14 de Nisan, muchos hermanos se han preguntado cómo se hace el matzá y qué vino debemos tomar. El matzá es muy fácil de hacer, mis amados hermanos. El matzá se compra harina de trigo que no sea leudante, que no tenga levadura. Escúcheme bien, que no tenga leudante, que no tenga levadura. Y se hace y se le pone un poquito de agua y se le pone un poco de aceite de oliva y se le da consistencia ya cuando quede como una masa. Aplanamos bien el matzá, que quede como una tortilla, y la ponemos en un sartén caliente para que esta tortilla se ase. Tiene que ser asada, no puede ser con aceite, con nada, tiene que ser asada por los dos lados. Después que esté asada se guarda en una servilleta. Y el vino de uvas es muy sencillo hacerlo. Se compran uvas de las que usted pueda conseguir y se licúan, no se les echa agua sino así solamente, y se ponen sobre un recipiente de vidrio y se guarda. Eso es lo único que se debe hacer, mis amados hermanos, para tomar el Seder de Pesaj, para tomar la cena de Pesaj. Nosotros en la cena de Pesaj no ponemos cordero, porque sabemos que el cordero es Yeshua HaMashiach. No olemos hierbas amargas, porque el Adón Yeshua HaMashiach sufrió la amargura en el madero. Nosotros no hacemos eso, mis amados hermanos. No ponemos un huevo y lo partimos, porque Yeshua es el templo. Él es el Mishkan. Nosotros no ponemos nada de eso. Y no hacemos ningunos rituales ni ninguna ceremonias en el Pesaj. Solamente el pan y el vino como memoria
de su muerte y de su resurrección. Eso es lo que hacemos nosotros, mis amados hermanos. Pero si damos una enseñanza, si vamos a dar la enseñanza, pues voy a dar la enseñanza de lo que simboliza Pesach para el pueblo yahudí y para el pueblo seguidor del Mashiach. ¿Qué es lo que significa? Porque ellos lo celebran de otra manera y nosotros lo celebramos de otra manera. Ellos lo celebran desde la perspectiva de Egipto, de Misrayim. Cuando salieron de Misrayim, ellos celebran, es la salida de Misrayim. Nosotros celebramos la muerte y la resurrección de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Amén. Entonces muchas congregaciones de raíces hebreas están haciendo lo mismo que nuestros hermanos Yahudim. Están poniendo el maror, que son las hierbas amargas, están poniendo cordero y están poniendo un huevo, el cual usted y yo eso no lo, y el afikomen, eso más adelante se los explicaré. Ponen 5 copas. Nosotros no debemos hacer eso. Yahshua ya bebió esas copas, Él las bebió todas. Usted y yo ya no debemos por qué poner 4 o 5 copas. La 5ª copa era para Eliyahu, esperando que Él venga y se sienta. Nosotros no debemos hacer eso, mis amados hermanos. Bueno, mis amados hermanos, llegamos al final de este estudio. Todavía falta la segunda parte, la daremos con el favor del Eterno el próximo jueves, la segunda parte de qué simbolizaba la higuera y a quién estaba hablando el Adón Yahshua HaMashiach. Les doy los anuncios ya para terminar. Mañana, mis amados hermanos, estará con nosotros nuestro hermano Robert Álvarez. Él es el encargado de llevar la davar, de llevar la palabra en la apertura y en el cierre de Shabbat, mi amado hermano. Es el encargado de llevar a cabo estos estudios. Amén, mis amados hermanos. Así que muchas gracias, mis amados hermanos, por estar aquí conectados con nosotros. Muchas bendiciones. Que el Hakadosh Baruj Hu les guarde. Que el Hakadosh Baruj Hu les bendiga. Gracias por estar ahí con nosotros hoy. Tuvimos una grande bendición. 2 hermanos más en la fe hicieron tevilá, acudieron a las aguas. Eso es un privilegio grande para nosotros, mis amados hermanos. Y hay fiesta en los cielos. Bendiciones para todos los hermanos que hoy se conectaron. En el nombre de Yahshua HaMashiach, nos vemos mañana. Bendiciones. Shalom ubrachot. Laila tov.